2 de julio de 1997. Tailandia anuncia que el baht ya no está fijado al dólar. La moneda colapsa 20% en horas. Pero nadie sabe que esto es solo el comienzo. En los próximos 6 meses, 5 países colapsarán como fichas de dominó. Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, economías que habían sido llamadas los tigres de Asia. Ejemplos de crecimiento milagroso, destruidas en meses. 750.000 millones de dólares evaporados. Millones cayeron en la pobreza de la noche a la mañana. Esta es la historia de cómo un país pequeño inició el colapso de todo un continente. ¿Y cómo podría volver a pasar? Para entender el colapso, tienes que entender el milagro que lo precedió. En los años 80 y principios de los 90, Asia era la envidia del mundo. Los tigres asiáticos. Corea del Sur, de país devastado por guerra a potencia industrial en 30 años. Tailandia, crecimiento económico del 8 al 10% anual durante una década. Indonesia, de economía agrícola a manufactura global. Malasia, Torres Gemelas. Petronas, símbolo de progreso. Filipinas, finalmente escapando décadas de estancamiento. El FMI los llamaba el modelo a seguir. Inversores occidentales los adoraban. Dinero fluía desde Nueva York, Londres, Tokio. Cientos de miles de millones en inversión extranjera. Construyendo rascacielos, fábricas, carreteras, puertos. Bangkok se llenó de grúas de construcción. Seúl de nuevos distritos empresariales. Yakarta parecía imparable. Y todo se financiaba con una fórmula simple. Tomar prestado en dólares. Invertir localmente. Crecer. Los bancos asiáticos tomaban préstamos baratos en dólares americanos, porque las tasas de interés en Estados Unidos eran bajas. Luego prestaban ese dinero localmente, en bahts, rupias, wons, para construir edificios, financiar empresas, comprar activos. Y mientras sus monedas estuvieran estables contra el dólar, todo funcionaba. Pero había un problema que nadie veía, o que nadie quería ver. Detrás del milagro había una burbuja masiva. 3 problemas estructurales. 1. Préstamos a corto plazo, inversiones a largo plazo. Los bancos asiáticos tomaban préstamos de 3 a 6 meses en dólares, pero los invertían en proyectos de 5 a 10 años. Edificios, fábricas, infraestructura. Esto se llama descalce de plazos. Funciona hasta que los prestamistas dejan de renovar los préstamos. Es sobrevaloración de activos. El precio de bienes raíces en Bangkok subió 300% en 5 años. Oficinas vacías por todas partes. Pero los precios seguían subiendo, porque todos esperaban que siguieran subiendo. Era una burbuja clásica, como la de Japón en 1989, como la de Estados Unidos en 2007. 3. Monedas fijas frágiles. Tailandia fijó el baht al dólar, 25 bahts igual a $1. Indonesia fijó la rupia. Corea mantuvo el won estable. Esto daba confianza a los inversores extranjeros. No hay riesgo cambiario. El baht siempre valdrá lo mismo contra el dólar. Pero mantener una moneda fija requiere reservas masivas de dólares. Y cuando esas reservas se agotan, todo colapsa. Para 1996, las señales de advertencia estaban ahí. El crecimiento de exportaciones se había desacelerado. Los déficits de cuenta corriente crecían. La deuda externa era astronómica, pero los inversores seguían llegando, porque nadie creía que los milagros pudieran fallar. Hasta que George Soros miró los números. En la primavera de 1997, George Soros y otros hedge funds notaron algo. Tailandia estaba en problemas.
Sus reservas de dólares estaban cayendo. Su déficit de cuenta corriente era 8% del PIB. Su sector inmobiliario estaba claramente en burbuja, y el BAT estaba sobrevalorado. Soros ya había quebrado al Banco de Inglaterra en 1992. Sabía cómo funcionaba esto. El plan era simple: tomar prestados billones de bahts tailandeses, venderlos masivamente, cambiándolos por dólares, presionar al Banco de Tailandia hasta que se rinda. Cuando el baht colapse, comprarlos de vuelta baratos, devolver el préstamo y quedarse con la ganancia. Era la misma estrategia que contra la libra. Y comenzó en mayo de 1997. Hedge funds empezaron a vender bahts agresivamente. El Banco de Tailandia respondió comprando bahts para sostener el precio, gastando sus reservas de dólares. Pero Soros y otros tenían más dinero que el Banco Central. Para junio, Tailandia había gastado 33.000 millones de dólares en reservas, casi todo lo que tenían. El 2 de julio de 1997 se rindieron. Anunciaron: el baht ya no está fijado al dólar. La moneda colapsó inmediatamente, de 25 bahts por dólar a 55 bahts por dólar. Una devaluación del 50% en semanas. Tailandia acababa de caer. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Los inversores internacionales entraron en pánico. Si Tailandia colapsó, ¿quién es el siguiente? Miraron a Indonesia y vieron los mismos problemas: deuda en dólares, burbuja inmobiliaria, moneda fija, reservas limitadas. En julio de 1997, empezaron a vender rupias indonesias masivamente. Indonesia intentó defender su moneda. Gastaron reservas, subieron tasas de interés, pero era inútil. Para agosto, la rupia había caído 30%. Para diciembre, había caído 80%. De 2.400 rupias por dólar a 16.000 rupias por dólar. Las consecuencias fueron catastróficas. Todas las empresas indonesias que habían tomado préstamos en dólares ahora debían 5 veces más en términos locales. No podían pagar. Miles de empresas quebraron. Los bancos colapsaron. El desempleo explotó. Y luego vino lo peor. La comida escaseó. Indonesia importaba arroz en dólares. Pero ahora el dólar costaba 5 veces más. El precio del arroz se quintuplicó. La gente tenía hambre. En mayo de 1998, estallaron disturbios masivos en Yakarta. Miles de tiendas fueron saqueadas. Más cientos murieron en la violencia. El presidente Suharto, que había gobernado durante 32 años, fue forzado a renunciar. Indonesia se desintegró en caos, y el contagio seguía extendiéndose. En noviembre de 1997, el contagio llegó a Corea del Sur. Esto sorprendió a todos. Corea no era como Tailandia o Indonesia. Era una economía avanzada, miembro de la OCDE, hogar de Samsung, Hyundai, LG, el 10º país más rico del mundo. Pero tenía el mismo problema: deuda masiva en dólares, préstamos a corto plazo. Los bancos coreanos debían 100.000 millones de dólares. Y cuando los prestamistas extranjeros vieron lo que pasó en Tailandia e Indonesia, dejaron de renovar los préstamos. Exigieron el pago inmediato. Corea no tenía suficientes dólares. El won colapsó, de 800 por dólar a 1.900. Los grandes chaebols, conglomerados, empezaron a caer. En Kia Motors, uno de los fabricantes de autos más grandes, quebró. Daewoo, un gigante con 250.000 empleados, colapsó. Para diciembre de 1997, Corea del Sur estaba al borde de un default total. Un país del G20 a punto de quebrar. Era impensable.
El FMI tuvo que intervenir con el rescate más grande de la historia hasta ese momento, 57.000 millones de dólares. Pero el precio fue brutal. El FMI exigió cerrar bancos en quiebra, 16 bancos cerrados, despidos masivos, 2 millones de empleos perdidos, subir tasas de interés al 30% para defender el won, abrir la economía completamente a inversores extranjeros. Fue humillante para Corea. Los coreanos donaron su oro personal para ayudar a pagar la deuda nacional. Campañas de Yo amo Corea, donde la gente entregaba joyas, anillos de boda, medallas. Recolectaron 227 toneladas de oro. Era un desastre nacional. Mientras tanto, Malasia y Filipinas también caían. Malasia. El ringgit colapsó de 2,5 a 4,7 por dólar. El primer ministro Mahathir culpó a los especuladores. George Soros está destruyendo nuestro país. Mahathir impuso controles de capital y legalizó la salida de dinero. Fue controversial, pero funcionó parcialmente. Malasia se recuperó más rápido que otros. Filipinas. El peso cayó de 26 a 56 por dólar. Miles de trabajadores de construcción perdieron empleos. El crecimiento económico cayó de 5% a menos 0,5%. Pero Filipinas, irónicamente, sufrió menos que otros. ¿Por qué? Porque su economía ya era más débil antes de la crisis. No había subido tanto, así que no cayó tanto. Una lección extraña. A veces ser mediocre te protege de caídas extremas. Para fines de 1997, el FMI había organizado paquetes de rescate masivos. Tailandia, 17.000 millones. Indonesia, 43.000 millones. Corea del Sur, 57.000 millones. Total, 117.000 millones de dólares. Era la serie de rescates más grande de la historia. Pero el costo humano fue devastador. Desempleo. Corea, de 2% a 7%. 2 millones de empleos perdidos. Indonesia, de 4% a 20%. 15 millones sin trabajo. Tailandia, de 3% a 6%. Millones en pobreza. Pobreza. Indonesia, 20 millones cayeron bajo línea de pobreza. Tailandia, tasa de pobreza se duplicó. Corea, clase media devastada. Suicidios, Corea del Sur. Tasa de suicidio subió 50%. Empresarios arruinados se quitaban la vida. Familias destruidas por deudas impagables. Emigración, millones de trabajadores filipinos, indonesios, tailandeses emigraron buscando trabajo en Medio Oriente, Singapur y Taiwán. La clase media asiática, que había tardado 20 años en construirse, desapareció en meses. Entonces, ¿qué causó exactamente la crisis? Las 5 causas interconectadas. 1. Monedas fijas insostenibles. Mantener el baht, rupia, won, fijado al dólar, requiere reservas infinitas. Cuando se agotan, colapso inevitable. 2. Préstamos en moneda extranjera. Pedir prestado en dólares para invertir localmente es peligroso. Si tu moneda cae, tu deuda se multiplica. 3. Descalce de plazos. Préstamos cortos financiando proyectos largos. Funciona mientras los prestamistas renuevan. Cuando dejan de renovar, colapso de liquidez. 4. Burbujas de activos. Bienes raíces sobrevalorados, inversiones improductivas. El dinero se destinó a especulación, no a productividad real. Capitalismo de amigos. Crony capitalism. Préstamos a empresas conectadas políticamente, no a las más viables. Cuando la crisis llegó, muchas empresas no podían pagar porque nunca fueron rentables. La lección más dura: no puedes vivir eternamente de dinero prestado. Eventualmente, alguien pide que le devuelvas, y si no puedes, colapso. La crisis cambió Asia para siempre. Positivo.
Los países aprendieron la lección. Después de 1997, construyeron reservas masivas de dólares. Corea hoy tiene 450.000 millones en reservas. Tailandia tiene 250.000 millones. China vio lo que pasó y acumuló 3 trillones en reservas. Nunca más serían vulnerables a especuladores. También redujeron su dependencia del dólar. Crearon el Fondo Monetario Asiático, aunque débil. Fortalecieron cooperación regional. Negativo. El trauma permanece. La generación que vivió 1997 nunca olvidará. La desconfianza en el FMI es permanente. El FMI nos rescató, pero nos destruyó en el proceso. Y el resentimiento hacia Occidente creció. Los especuladores occidentales nos atacaron. El FMI impuso austeridad brutal. Esto empujó a Asia hacia más independencia de Occidente y aceleró el ascenso de China como alternativa. La pregunta aterradora es, ¿puede repetirse? Sí, absolutamente. Los ingredientes de 1997 siguen existiendo hoy. Turquía, deuda masiva en dólares, lira volátil, reservas limitadas. Argentina, otra vez. Peso en caída constante, deuda en dólares, crisis recurrentes. Algunos países africanos, Ghana, Kenia. Zambia, deuda en dólares creciente, monedas débiles. Incluso China tiene riesgos. Burbuja inmobiliaria masiva, Evergrande, deuda corporativa enorme en dólares, sistema bancario opaco. La diferencia es que estos países aprendieron de 1997. Tienen más reservas. Son más cautelosos con deuda en dólares. Tienen mejores regulaciones bancarias. Pero las crisis siempre encuentran nuevas formas. 1997 no fue la última. 2008 vino después. 2020 pandemia. La próxima está formándose ahora. La crisis asiática de 1997 probó algo fundamental. No importa qué tan rápido crezcas, no importa qué tan milagroso parezcas. Si tu economía se basa en deuda externa, monedas fijas y burbujas, eventualmente colapsa. Los tigres de Asia rugieron durante 20 años y cayeron en 6 meses, porque crecimiento construido sobre deuda no es real, es una ilusión. Y las ilusiones siempre se rompen. En el próximo video vamos a ver lo que pasó justo después de Asia. 1998, Rusia, y cómo un hedge fund llamado LTCM, manejado por ganadores del Premio Nobel, casi destruyó el sistema financiero global. Dale like. Suscríbete, porque la historia de las crisis apenas está comenzando.